Muy bien, amados, damos gracias infinitas al Señor, que en su grande misericordia Él nos permite estar aquí, bien dispuestos para compartir lo que creo el Señor nos ha permitido. Así que vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 11. Romanos 6, 11. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Muy bien, dice así la Escritura. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Vivos para Dios en Cristo Jesús, que viven para Dios en Cristo Jesús. Amén. Hemos nacido de Dios para Dios. Amén. Hemos nacido de Dios para Dios. Aleluya. Mis amados, como ustedes saben, hemos caminado ya por el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Romanos, buscando, inquiriendo en la instrucción que el Señor nos dio. Y yo creo que hemos visto algunas cosas que pueden ayudarnos mucho a la vida diaria, cómo vivir en la victoria de Cristo siempre, porque ese es el objeto o la razón de este mensaje, ayudarnos a entender cómo es que podemos vivir en la victoria de Cristo todos los días de nuestra vida. De manera que hemos visto, como dije desde el principio, al iniciar este tema, que en Romanos 6, 7 y 8, ahí está la esencia de ese mensaje que puede ayudarnos a vivir en esa victoria, pero no solamente una vez por allá, sino siempre, siempre, entendiendo desde dónde es que yo puedo servir al Señor, desde dónde puedo amar al Señor, desde dónde puedo honrar al Señor. De manera que hemos visto un sinnúmero de cosas, como mencioné también el día domingo, muchas cosas: muertos al pecado, siervos a la justicia, nuestros miembros instrumentos de justicia. Vimos también un poco acerca de la ley y de la gracia. Estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Muy bien, de manera que dijimos que estamos muertos a la ley, que es lo mismo que decir que hemos cumplido la ley. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia de Cristo. La iglesia que no confía en sí mismo o en sí misma, sino que confía en los méritos de Cristo, que todo se lo debe a la gracia de Dios. Esa iglesia que es consciente. Ahora, nosotros sabemos que dentro de la iglesia hay una iglesia. De repente hay una iglesia verdadera, hay una iglesia que ama a Dios, hay una iglesia genuina, así como el trigo y la cizaña. En todas las iglesias locales hay trigo y hay cizaña. Tristemente hay cizaña. Ahora, quiera Dios nosotros todos seamos trigo. Quiera Dios seamos trigo, seamos esa gente que nacimos por la operación del Espíritu Santo, que no es una cuestión religiosa, no estamos aquí por imposición humana, no estamos aquí por una cuestión terrenal, sino que estamos aquí por convicciones profundas, porque algo pasó en nuestro interior, de manera que hoy ya no somos los mismos, sino que amamos al Señor, y que la única cosa que nos constriñe es el amor a Cristo. Ese es el motivo y esa es la razón. Amamos al Señor
porque Él nos amó primero. Muy bien, entonces, libres de la ley. De manera que, gracias a Dios por eso. Ahora, en el capítulo 7 también vimos nosotros el propósito de la ley. Y explicamos cuál es ese propósito, hacia dónde apunta la ley. Y vimos que la ley no es mala, que la ley fue débil, no porque la ley sea débil, sino por causa del pecado en el hombre. Así que vimos también al apóstol Pablo en sus conclusiones, donde él dice, en el verso 24 de Romanos 7, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está haciendo alusión a la carne, al hombre viejo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque ese es el que nos libra. Amén. Ese es el que nos libra de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Muy bien. Y caímos al capítulo 8. Y aquí yo quiero que leamos, como ustedes saben, Reina Valera le da el título Viviendo en el Espíritu. ¿Me escuchan bien, sí? Viviendo en el Espíritu, porque eso es lo que busca también este mensaje, y ahí es donde está la clave. De manera que si nosotros logramos eso, vamos a andar siempre en la victoria de Cristo el Señor. En Romanos capítulo 8 podemos comenzar leyendo el versículo 5 en adelante. Romanos 8, 5. Dice así la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra vez voy a leer el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí quedamos nosotros el domingo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Mis hermanos, yo les decía también, de acuerdo a la Escritura, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los que están bajo la gracia. Ya fueron liberados del juicio de Dios. El juicio ya pasó. Ya fuimos librados de ese juicio. No porque Dios lo pasara por alto, sino porque ese juicio cayó sobre Jesús. Por eso es que la Biblia dice aquí, en Romanos, en el capítulo 8 y en el verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es muy interesante. Yo quiero que entendamos que no hay condenación para aquellos amados hermanos que andan en el Espíritu, porque así como yo decía el otro día, las únicas personas que tienen la capacidad de valorar y apreciar la gracia de Dios son aquellas personas que han nacido de nuevo y que tienen la nueva naturaleza, es decir, que tienen la facultad para apreciar todo lo que es del Señor, todo lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene un corazón para entender, tiene ojos para ver, tiene oídos para oír. O sea, esa persona ha resucitado a la vida de Dios. ¿Me comprende? Ahora está en una posición diferente. Tiene la naturaleza de Dios, tiene diríamos la misma codificación de Dios, participa de la naturaleza divina, de manera que nada de lo de Dios le es extraño, sino que más bien todo lo de Dios le apela, le interesa, le llama la atención. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo tiene la inclinación hacia las cosas espirituales. Ya no huye, ya no se esconde, ya no anda buscando cómo comprar favores en Dios, ya no ora para tratar de convencer a Dios. Hay algunos que oran tratando de convencer a Dios.
La oración eficaz es aquella oración que se alinea a la voluntad perfecta de Dios. Esa es la oración eficaz. ¿Y quién puede hacer esa oración? Nosotros vamos a ver ahora mismo quién puede hacer esa oración que se alinea a la voluntad de Dios. Y permítame adelantar. La persona que puede hacer una oración eficaz asociada directamente a la voluntad de Dios es aquella persona que anda en el Espíritu. Es aquella persona que vive en el Espíritu. Es aquella persona, mi querido hermano, que ahora tiene la capacidad. Esa persona anda en la luz, anda en el día, no anda en las tinieblas, sino que anda de día. Sus obras son hechas en el día. ¿Me entienden? Sus obras son hechas en el día, a la luz del día. No anda con nada oculto, con cosas extrañas, evadiendo, bajando la mirada. Sino que es una persona que se expone a la luz. Amén. Yo pienso que en un verso como el 6, que es el que quiero que dejemos en pantalla un momentito, les ruego, en Romanos 8:6, que quiero que ustedes tracen su mirada a ese texto. Mis hermanos, la Biblia es determinante. Solo la Biblia es verdad absoluta. ¿Qué yo dije? Todo lo demás es relativo. Pero la Biblia es verdad absoluta. Es decir, que tú puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes confiar en lo que Dios ha dicho. Tienes toda la seguridad de que esa verdad es absoluta. Una verdad como esa que está ahí. Nosotros todos, escuchen jóvenes, tracen su mirada hacia ese texto. Porque ahí está la clave. Ocuparse. Uno tiene que decidir, pero en la vida práctica, uno tiene que decidir ocuparse del Espíritu. Ahora, eso es una decisión personal. Eso no se logra por una imposición de las manos. Somos llamados a orar por los enfermos. Somos llamados a ungir con aceite si somos guiados por el Espíritu a hacer eso. El que anda en el Espíritu puede hacer cosas que para la humanidad pueda verse como extraño. Porque el que anda en el Espíritu es guiado por el Espíritu. La imposición de manos es parte de lo que se da en el nuevo pacto. Claro que existe la imposición de manos. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu, no dejarnos mover por las emociones. A veces yo quisiera decir tanto, pero créanme que pido a Dios cada vez que voy a predicar que ponga guarda en mi boca para decir lo que debo decir de Él y no lo que yo quiero decir. Así que yo creo en la imposición de manos, pero bajo la dirección del Espíritu. Una cuestión donde hay orden. Pero esto no se logra por imposición de manos. Esto puede nada más ayudar. Es decir, la imposición de manos ayuda. Cuando hay un corazón genuino, cuando es por el Espíritu y no por la carne, cuando los motivos son espirituales, cuando los motivos son de Dios, cuando la necesidad es del reino. Pero aquí, en esa palabra ocuparse, ahí está la implicación. Es decir, nos implica a nosotros. Ya esto es responsabilidad humana. Hay algunas doctrinas que nosotros debiéramos, con la ayuda del Señor,
ahondar, meternos un poco más. Doctrinas como por ejemplo la soberanía divina, pero también la responsabilidad humana. Doctrinas como por ejemplo la predestinación. Créanme que por una instrucción de Dios, aunque sigo orando, es probable que al terminar este mensaje yo voy a estar revisando con ustedes esos temas doctrinales, que me parece que son muy importantes y que nosotros con la revelación de la Escritura debiéramos hacer el esfuerzo de entender. Porque hay mucha gente que está confundida hoy día. Cuando yo veo un pasaje como eso, yo veo ahí responsabilidad humana. Vuelve al que tienes a tu lado y dímele, tú eres responsable de tu vida espiritual. Dímele una vez con mucho respeto, tú eres responsable de tu vida espiritual. Ahora yo quiero que usted piense un momento en esas palabras. Piense un momento en eso, querido hermano. No importa los años, no importa el tiempo que tengamos, todos nosotros, el llamado es para todos. Ahí está la palabra. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es que a la gente le va mal? Porque se está ocupando de la carne. Y cuando digo la gente que le va mal, me refiero a la gente de la iglesia, a la gente de Dios. Porque el único que puede ocuparse del Espíritu es aquel que ha nacido de nuevo, nadie más. El mundo no puede ocuparse del Espíritu. No les ha amanecido la luz a ellos, todavía no tienen corazón, no tienen ojos, no tienen oídos. ¿Quién es el que puede ocuparse del Espíritu? Tú. Tú que eres iglesia, tú que has nacido de nuevo, que tienes la vida de Dios, tú puedes ocuparte del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Tú hoy tienes que pensar por qué te va mal en algunas cosas. ¿En dónde te ocupas? Ninguno de nosotros, ni uno solo de nosotros, si verdaderamente somos iglesia, ni uno de nosotros puede pasar un día sin oración. Sácame a un pececito del agua por un día. ¿Qué pasa con el pececito? ¿Verdad? Ni uno, escuchen jovencitos, ni uno de nosotros puede pasar un día sin ir a la palabra. Ni un día, hermana Cristel, ni un día sin ir a la palabra. Además, los ministros que se paran aquí, si no oran todos los días y palabra todos los días, debieran ser más humildes y no pararse aquí, porque realmente estorban. Debieran ser más honestos con Dios. Yo mismo, o sea, si yo no oré, si yo no, ahora Huguito dijo algo que es una verdad y lo digo delante de Dios. Yo hice mi trabajo para estar aquí. Ahora, yo no dependo de mi trabajo. Ninguno de nosotros es competente en sí mismo. Yo vengo aquí dependiendo de Dios. Yo no vengo a hablar aquí mi discurso, ni vengo a exponer, ni es una exposición. Ahora va a pasar el pastor Rogelio, una exposición bíblica. Yo no vengo a exponer nada, mi querido hermano. Yo vengo a predicar la palabra de Dios. Yo vengo, mi querido hermano, a ser la voz de Dios. Una voz que clama en el desierto. El ocuparse de la carne es muerte. Ahora, yo sé que ya la palabra nos está exhortando, porque probablemente muchos de los que están aquí sentados no oran diariamente, no escudriñan la palabra diariamente. Muchos a lo mejor tienen meses de no experimentar un ayuno. ¿Cómo queremos nosotros ocuparnos? Miren, yo dije que el ayuno no es un medio de gracia. El ayuno es un ejercicio espiritual. El ayuno, ¿qué es lo que hace? Es decirle a la carne, al apetito de la carne, es decirle, un momento, aquí mando yo. Aquí tomo lugar yo. Ahora, ¿quién es yo? El hombre nuevo, el hombre espiritual. Es Cristo en mí. Es Cristo formado en mí. Que eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. Escuchen, amados hermanos.
Cuando nosotros invertimos ahora, no es que está mal que tú puedas ir a ver un partido, no está mal que tú puedas ir a una piscina, no está mal que tú puedas ir a ver una película, al cine, a una serie, salir con la familia. No está mal, nada de eso está mal. El punto es que no descuides, querido hermano, tu vida espiritual. Porque un descuidado en cuanto a la vida espiritual jamás puede andar en el espíritu. Porque ¿de dónde va a echar mano? ¿Me escuchan? ¿De dónde va a echar mano? ¿De qué recurso? Pero el que se ocupa del espíritu, o sea, el ocuparse del espíritu, es vida y paz. Y ahí es vida y paz, de la vida y paz verdadera. No de la vida y paz. No es paz y amor de Walter Mercado. Brujerías y estupideces. Estamos hablando de vida y paz, del shalom. No me van a tildar de mesiánico por decir shalom. Porque me doy cuenta que somos tan bajos para juzgar. Solo porque yo diga shalom. Estamos hablando de shalom. Shalom es vida y paz. Es la verdadera vida. Es la verdadera paz que excede todo conocimiento. Eso es lo que la hermana Cristina usa, una palabra que a mí me gusta. Ella dice, y que Dios le dé calidad de vida. Eso es calidad de vida. Es la consecuencia de ocuparme del Espíritu. Cuando me ocupo del... Es que ¿quién es el Espíritu? Bueno, ahí la E es en mayúscula. O sea que ahí no está hablando directamente del hombre espiritual, sino de las cosas de Dios. Amén. Ahora sabemos que el que se ocupa de las cosas de Dios es el hombre espiritual. Es el hombre nuevo. Amén. Es el hombre nuevo el que se ocupa de la... Por eso es que nosotros, mis queridos hermanos, estamos implicados. Esa es la responsabilidad humana. Nadie va a orar por ti. Eso tienes que hacerlo tú. Es decir, yo no puedo decir, bueno, ya hice mi oración y ahora voy a hacer la que le corresponde a Juanita. No puedo. Yo puedo, Señor, orar por Juanita, pero no orar la oración que solo Juanita puede hacer. Estoy poniendo un ejemplo, hermana Juanita. Cada quien es responsable. Y nosotros no debemos confiar. Miren, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, maldito yo si confío en mi yo. O sea, nosotros no podemos dar lugar a la carne. Nosotros no debemos de ninguna manera ocuparnos de las cosas de la carne. Hay que invertir, jóvenes amados, hay que invertir constantemente, es decir, todos los días la palabra. Yo les ponía el ejemplo de Daniel. Daniel en el antiguo pacto, antes de la cruz, ese bendito hombre de Dios, él oraba 3 veces al día. Ahora nosotros que estamos después de la cruz, bajo el nuevo pacto, sentados en los lugares celestiales, oiga, que lo tenemos todo. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces al día nos ocupamos de estas cosas? Nosotros, miren, a mí me llama la atención, hay gente que tiene como disciplina ver las noticias todos los días. Pero ¿por qué no tienen la disciplina de ir a la palabra todos los días? ¿Por qué no tienen la disciplina de orar todos los días? Orar, ¿qué es orar? ¿Cómo defino yo orar? Orar en la carne es pesado, es una pesadez, es aburrido, es tonto eso. Pero en el espíritu es fluidez, estoy familiarizado, es decir, yo no sé cuántos minutos, cuánto tiempo yo puedo orar en el espíritu. No sé si entiende lo que yo quiero decir. Simplemente no hay barreras para eso. Pero ahí estamos implicados. Nadie puede vivir en el Espíritu si no se ocupa de las cosas del Espíritu. Entonces la pregunta del Espíritu Santo en esta noche es: ¿cuánto tiempo invertimos nosotros
en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta usted que no es suficiente con congregarse? Congregarse es un medio de gracia. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es un medio de gracia. Las personas que más se congregan, más están echando mano de ese recurso, porque ya solo venir a la congregación ya es ganancia. Ir a la palabra es un medio de gracia. Ir a la palabra es ganancia. La oración es un medio de gracia. Orar es ganancia. El ayuno es un ejercicio espiritual. Yo le aconsejo a usted que se asocie con personas de la misma fe, con la que usted pueda compartir. Nosotros ahora estamos pensando en levantar unos discipulados, primeramente con las mujeres. Vamos a aplicar ese principio con las mujeres. Vamos a levantar un discipulado de la vida en el Espíritu. Eso serán 7, 8 mujeres a través de Zoom, estudiando la vida en el Espíritu. Asóciese. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Trate de tener conversaciones espirituales de gente que te motive, que te anime. Mira, ¿dónde estás en la Biblia? Vamos, lo más tonto que podemos hacer nosotros es aislarnos. Pensar que venimos a la iglesia y eso es todo. Eso no es iglesia. La iglesia de Hechos, que es el modelo de iglesia bajo el nuevo pacto, ellos, mis queridos hermanos, compartían en el templo, que eran las sinagogas, y en las casas. Eso es lo que se ha quedado, las casas. Compartir en las casas. No para chismorrear, sino para edificarnos. Ahí estamos implicados. Yo no quisiera ni pasar de ese texto. Es que, hermano, ¿para qué yo voy a pasar a los demás textos si nosotros no ponemos las barbas en remojo? Nosotros tenemos que poner las barbas en remojo. Por ejemplo, ese tiempo del matutino, los sábados en la mañana. Eso es una gloria muy grande. Es una bendición enorme. Ahí nosotros estamos practicando la vida en el Espíritu. Simplemente nos dejamos guiar por el Espíritu. Ahí vamos viendo, vamos siguiendo esa luz que el Espíritu Santo nos va proyectando. Quiera Dios usted que se conecta esté haciendo eso, no vaya a ser que se conecta y se quede dormido. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Yo me alegro cuando veo a mi esposa escudriñando la Biblia. Y yo trato de, si yo por ejemplo veo a mi esposa 2 días que yo no la veo en la Biblia, yo tomo mi tiempo como cabeza de hogar y le digo, mi amor, ¿cómo estás con la Biblia? Y ella sabe qué estoy yo buscando. Y si yo veo a mi esposa con la Biblia, yo estoy tranquilo. Eso debiéramos buscar todos. También la oración. Ahora vamos a ver en el verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy bien, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vean, la vida en el Espíritu es lo mismo que la vida de fe. Andar en la carne es lo mismo, mi querido hermano, que andar por vista. Porque, por ejemplo, aquí dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y verdad que la Biblia dice que, amados, que sin algo, ustedes van a rellenar ese algo, es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Sin fe. Sin fe, todavía está la música. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque al andar sin fe,
es lo mismo que andar según la carne. Andar en fe es lo mismo que andar en el Espíritu. Entonces, mis amados, en la carne no podemos agradar a Dios. Diga conmigo eso, diga, en el hombre viejo no puedo agradar a Dios. Ahora viene el verso 9. Aquí recuerden ustedes que el apóstol está hablando a los romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque nadie más puede vivir en el Espíritu si el Espíritu de Dios no mora en él. ¿En quiénes mora el Espíritu de Dios? En los que han nacido de nuevo. Es que todo está asociado. Por eso es que la Biblia es categórica. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si tú naciste de nuevo, tú tienes la capacidad para vivir en el Espíritu. De manera que tienes la capacidad de agradar a Dios. Porque ¿quiénes son los que agradan a Dios? ¿Quiénes? Los que andan en el Espíritu, los que viven en el Espíritu. ¿Y quiénes son aquellos a quienes Dios no agrada? Los que andan en la carne, los que andan sin fe, no son agradables para Dios. Es decir, Dios dice, contigo yo no quiero nada, porque yo no puedo así. Así no. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. O sea, debe ir en fe. Ir en fe es ir en el Espíritu, es lo mismo. Oye, si nosotros andamos por vista, nosotros no agradamos a Dios. Si nosotros andamos por fe, agradamos a Dios. ¿Quién puede andar por fe? Aquel en el que el Espíritu Santo mora, porque ha nacido de nuevo. Y si alguno, dice el texto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así pueda tener catecismos, así pueda tener pasos religiosos y pasos yo que sé qué, y conocer teología y conocer muchas materias de la ciencia religiosa. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es lo mismo que estaba diciendo Pablo. ¿Dónde es que uno puede agradar a Dios? Es en el hombre nuevo. Es en el hombre nuevo. Es echando mano del recurso que Dios nos ha dado. Y dice el verso 11: y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, oigan lo que dice: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, iglesia, gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo, ¿a quién le debemos todo? ¿A quién le debemos todo? No los oigo. ¿A quién? A Cristo. A Cristo le debemos todo. No somos deudores a la carne, somos deudores a Cristo. Por eso es que nosotros decimos que somos deudores a la gracia de Dios, que es lo mismo que decir que somos deudores a Cristo. ¿Por qué le debemos todo a Cristo? Porque Él lo dio todo por nosotros. Porque la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí y tenemos paz y tenemos vida y tenemos eternidad, porque ya tenemos la vida eterna, gracias a Cristo, gracias al Señor. A mí me gusta, mis amados, dicho sea de paso, les recuerdo este domingo que viene, siendo el primer domingo del mes 6, mes de junio, vamos a estar conmemorando a Cristo, al vencedor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Es necesario que tú vengas. Pero me gusta mucho ese momento porque nos pone en la mente
a Cristo como centro, nos enfoca a Cristo. Mientras comemos el pan, tenemos comunión con Cristo. Mientras bebemos de la copa, tenemos comunión con Cristo. Eso me gusta porque pensamos en Cristo. Es que toda nuestra mente debe estar llena de Cristo. Todo nuestro corazón tiene que estar lleno de Cristo. Tenemos que ser conscientes de lo que Cristo ha hecho, mi querido hermano. Cristo es el único camino que nos puede llevar a Dios. Cristo es la única puerta. Él es el único pan. Él es la única agua. Él es la única vida, mi querido hermano. Todo se lo debemos a Él. A Él. A veces nosotros caminamos como que si fuéramos dueños de algo y no somos dueños de nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Sin Cristo somos gusanos. No tenemos nada sin Cristo. Todo se lo debemos a Él. No juguemos de vivos. A veces nosotros nos sentimos como dueños. ¿Dueños de qué somos? ¿De qué somos dueños? Dime, ¿de quién es lo que tú tienes? Yo vi al hermano Huguito ahora hablándonos aquí y yo sé que todavía él está luchando para tratar de explicar lo que de repente no sé si ha entendido a cabalidad, porque yo también lucho con eso, tratar de explicar lo que no sé si ha entendido a cabalidad. Cuando hablamos de diezmos y ofrendas, yo quisiera incluso invitarlos a todos los que presiden aquí. Lo único que tenemos que decirle a la gente: estamos listos para honrar a Dios y nada más. El que honra, honra. Y el que no va a honrar, por mucho que nosotros digamos, no va a honrar. Y si lo hace porque fue persuadido por nosotros, de manera tal que eso no agrada a Dios. No llevemos a la gente a pecar. Ya están pecando, ¿para qué ponerle más carga? Nada más, estamos listos para honrar a Dios, sí o no. Y el que está listo, gloria a Dios. Y el que no, es problema de él. Porque dueños de qué somos, de nada. Nosotros decimos mi carro, decimos mi casa. ¿Cuál casa? ¿Cuál carro? ¿Cuál empresa? Sin Cristo somos los más pobres, miserables. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es que por todo lado la Biblia es enfática. Escúchenme, amados. En unos momentos voy a terminar. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Jóvenes, escúchenme. Yo sé que ustedes tienen una gran lucha. Los miércoles luchan mucho más porque vienen del colegio y vienen cansados. Y han estado sentados probablemente horas en el día y tienen una gran lucha en el colegio, las presiones, están expuestos a 1000 cosas. Pero escuchen, aquí está la sabiduría, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu, ahí está la clave y ahí me voy a quedar. Mas si por el Espíritu, es que es la única manera. Por eso es que hay que ocuparse del Espíritu, es decir, de las cosas de Dios, porque es solo por el Espíritu. Óyeme, el arma poderosa que tenemos nosotros tiene que ver con el Espíritu. Nosotros debemos depender del Espíritu, no depender de nada más. Depender del Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando tú te llenas de lo de Dios, tú te nutres tanto que puedes enfrentar al hombre viejo, habiéndolo descuidado y ahí todo desnutrido el hombre viejo, y tú le dices: así es como tienes que estar. Tú bien fortalecido. Pero una persona bien fortalecida en el Espíritu tiene una característica muy visible y se llama el amor. No la elocuencia, no las palabrerías, no el dinero, no las vestimentas. Todo eso, mi querido hermano, es lo que está afuera del vaso. Cuando una persona está nutrida, miren, nosotros medimos el nivel de espiritualidad en una persona por el fruto del Espíritu, que es el amor. Cuando tú ves la compasión, la misericordia,
esa persona que levanta al caído, que sana al herido, que venda, que restaura, que alimenta, que viste, que cuida. Eso no es cuántas lenguas yo hablo. Ahí es donde falló la iglesia pentecostal, que nos enseñaron lenguas, y que yo no estoy en contra de las lenguas, yo hablo en lenguas. En mi silla ahora yo estaba hablando en lenguas, en mi cuarto, mientras me acuesto. Muchas veces no tengo palabras que decir y las digo en lengua. Yo disfruto eso. Y yo estoy diciendo lo mismo que decía Pablo. Yo disfruto eso. Pero no es con cuántas lenguas hablo yo que manifiesto qué tan espiritual yo soy. Además, uno no muestra la espiritualidad en la iglesia. Eso se muestra allá afuera. Eso se muestra. Cómo tú saludas al hermano. Cómo tú estás ahí para ayudar al necesitado. El amor. Ahí estoy terminando. Es con la, ¿cómo se llama? Con la tolerancia. Cuando tú ves a alguien que está en un pecado y tú dices, mira, yo respeto lo que tú estás haciendo, no lo comparto, pero yo no te voy a mandar al infierno por eso. Eres tú, es tu responsabilidad, yo no lo comparto, y si necesitas mi ayuda, yo te ayudo. Pero si tú te vas y dices, mira, vas para el infierno y empiezas a maldecir, el mensaje del evangelio no es una maldición. El mensaje del evangelio es una buena noticia. Eso es evangelio, buenas noticias. Entonces, mis amados, echemos mano de las cosas del Espíritu para poder subyugar al hombre viejo y así andar en fe. ¿Dónde se ve la fe? Muchas veces en las palabras. Nosotros tenemos que hablar en fe. Tú no puedes decir, qué aburrido aquí, no hay aire, no hay ni cielo raso, no ves ese grillo que suena tanto, y empiezas a ver solo las cosas negativas. Tú eres un carnal. Permíteme y te lo digo así categóricamente, eres muy carnal. Pero si tú aprecias y tú dices, Señor, gracias, y tú estás ahí para servir, para ayudar. En este mensaje yo estoy esperando que la gente me diga, pastor, quiero que sepas que cuentas conmigo. Si necesitas ir a lavar una acera, cuenta conmigo. Yo estoy nada más dando el tiempito, porque llegará la hora, mi amado. Llegará la hora. No esperes estar caído para tratar de ser agradecido. Mejor sea agradecido ahora que no has caído. Ahora que estás arriba, sea agradecido. ¿A cuántas personas no le hemos dado agua con nuestras manos y terminan mordiéndonos la mano, dando la espalda? Nos olvidamos tan rápido que un día estuvimos allá abajo. Ahora que estamos aquí, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo por el Espíritu se puede hacer morir las obras de la carne. Vamos a continuar con esto el próximo domingo, si el Señor así lo quiere. Muy bien, vamos a estar puestos en pie.